Muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Valentina Bascur, Fabián Hernández, Bastián Parra y Marcela Salgado, les daremos a conocer nuestra presentación sobre la conversión de unidades, más específicamente longitud y masa, con cada una de sus definiciones y ejemplos que harán más fácil su comprensión. Comenzaremos con algunas definiciones básicas. En primer lugar, tenemos la magnitud. La magnitud es la propiedad cuantificable. Luego encontramos el concepto de medir, que básicamente es comparar una magnitud con otra llamada unidad. Y por último, medida, que es el número de veces que la magnitud contiene la unidad. Longitud. Definición. Lo que mide la distancia y el largo de los objetos en una línea. La unidad que se ocupa es el metro, que se representa con una m. Conversión de unidades en una unidad de longitud. Como dijimos anteriormente, la unidad que lo representa es el metro. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos situaciones donde queremos medir distancias más extensas, y en metros esa distancia sería muy grande en términos de medición, como por ejemplo la distancia de Chillán a Concepción. Así también, por el contrario, tenemos situaciones en las cuales el metro es muy grande para distancias muy pequeñas, como por ejemplo la longitud de microorganismos. Es por eso que se utilizan otro tipo de medidas que están relacionadas con el metro, y ahí aparecen los múltiplos y submúltiplos del metro. Tenemos como base el metro. Al aumentar 10 veces su valor aparece un decámetro, que equivale a 10 metros. Ahora, si aumento el decámetro 10 veces su valor, aparece un hectómetro, que equivale a 100 metros. Si al hectómetro lo aumento 10 veces, obtengo un kilómetro, que equivale a 1000 metros. Estas cantidades se ocupan para grandes longitudes, superiores al metro. Por otro lado, tenemos los submúltiplos, que son valores inferiores al metro. Si al metro lo divido por 10, obtengo un decímetro, que equivale a la décima parte de un metro, 0,1 metros. Si al decímetro lo divido por 10, obtengo un centímetro, que equivale a un centésimo de metro, 0,01 metros. Y por último, un milímetro, que se obtiene dividiendo el centímetro en 10. Esto equivale a un milésimo de metro, 0,001 metros. Estas unidades se ocupan para longitudes más pequeñas. Masa. Definición. Es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La unidad que se ocupa es el gramo y se representa con la letra G. Conversión de unidades. Su unidad principal es el gramo. Hay diferentes tipos de medidas. Las unidades más grandes que el gramo se llaman múltiplos y son el kilogramo, que se simboliza kg, y un kilogramo equivale a 1000 gramos. Hectogramo se simboliza hg y un hectogramo equivale a 100 gramos. Y el decagramo, que se simboliza dag, y un decagramo equivale a 10 gramos. Las unidades más pequeñas que el gramo se llaman submúltiplos y son el decígramo, que se simboliza dg y equivale a una décima parte del gramo, el centígramo, que se simboliza cg y equivale a una centésima parte del gramo, y por último el milígramo, el mg, que equivale a la milésima parte del gramo. Transformación de cantidad, longitud y masa de una unidad inferior a superior. Para esto ocupamos el método de la escalera. Consiste en lo siguiente: se escriben desde las unidades más pequeñas a las más grandes, para ambas situaciones, ya sea para longitud y masa con sus respectivas unidades. Si por ejemplo en la escala de longitud estoy en el escalón de centímetros, cm, y quisiera subir, cada alza de escalón significa que tengo que dividir por 10. Si quisiera llegar de centímetro, cm, a metro, tendría que dividir por 100, ya que son 2 escalones. Si por ejemplo en la escala de masa estoy en el escalón de miligramo, my, y quisiera subir, cada alza de escalón significa que tengo que dividir por 10.
Si quisiera llegar a miligramo, MY a gramo, Y tendría que dividir por 1000, ya que son 3 escalones. Transformación de cantidad de longitud y masa de una unidad superior a inferior. Para este procedimiento se usará el método de la escalera, el cual consiste en que se escriben sus unidades más pequeñas a las más grandes, en ambos casos, que sería masa y longitud. Por ejemplo, en la escalera de longitud estoy en el escalón kilómetro y quiero descender al escalón metro. Cada vez que se descienda un peldaño hay que multiplicar por 10, es decir, que en este caso tendría que multiplicar por 1000 para descender de kilómetro a metro, ya que se descienden 3 escalones. En el caso de masa es similar, al querer descender un escalón se multiplica por 10. Por ejemplo, me encuentro en el escalón gramo y quiero descender al escalón miligramo. Tendría que descender 3 escalones, es decir, que tendría que multiplicar por 1000. Aplicación en longitud de unidad inferior a superior. Desde mi casa a la panadería, que está ubicada a 3 cuadras, hay una distancia de 365 metros. ¿A cuántos kilómetros corresponderán? Los datos que nos entregan es que 365 equivale a metros y lo tenemos que convertir en kilómetros. Según la escala de medida de longitud, tenemos que dividir de 10 en 10 y como subimos 3 escalones a 365, lo tenemos que dividir por 1000. Obtuvimos como resultado 0,365 kilómetros. Aplicación en longitud de unidad superior a inferior. Si del Evo a Los Álamos hay 19.947 kilómetros, ¿a cuántos centímetros corresponderán? Los datos que nos entregan son que 19.947 equivale a kilómetros y nos piden que tenemos que convertirlos a centímetros. Según la escala de medida de longitud, tenemos que multiplicar de 10 en 10 y como bajamos 5 escalones a 19.947, lo tenemos que multiplicar por 100.000. Obtuvimos como resultado 1.994.700 centímetros. Aplicación en masa de unidad superior a inferior. Para preparar un pay de limón tengo 125 gramos de mantequilla. ¿A cuántos miligramos corresponderá? Los datos que nos entregan es que 125 equivale a gramos y nos piden que los 125 los convertamos en miligramos. Según la escala de medida de masa, tenemos que multiplicar de 10 en 10 y como bajamos 3 escalones a 125, lo tenemos que multiplicar por 1000. Obtuvimos como resultado 125.000 miligramos. Finalmente, mediante esta presentación podemos concluir que, dadas las definiciones, ejemplos y métodos de aplicación que se explicaron cuidadosos y detalladamente en este trabajo, podemos dar como aprendido la conversión de unidades, tanto como de los conceptos de longitud y masa. Aprendimos que la longitud se representa con la unidad de metro, por otro lado, la masa se representa con el gramo. Además de que ambos poseen múltiplos y submúltiplos que podemos transformar ya sea dividiendo o multiplicando.